Imagina que conduces por una carretera solitaria y entre los árboles aparece una escalera de piedra que no lleva a ninguna parte. No hay luces, ni techo, ni puertas. Solo los restos de una mansión que alguna vez fue escenario de fiestas imposibles. Estados Unidos guarda ruinas tan fascinantes que parecen susurrar desde el pasado. Hoy exploraremos 12 castillos abandonados que todavía puedes visitar, si te atreves. Prepárate, porque detrás de cada muro hay una historia de locura, fortuna y tragedia. Número 12. El castillo de Madame Sherry, Nuevo Hampshire. En los años 20, una diseñadora excéntrica llamada Antoinette Bramare, mejor conocida como Madame Sherry, decidió construir su propio castillo, solo para celebrar fiestas. Nunca vivió allí, solo lo usaba para sus veladas más extravagantes, llenas de música, vino y secretos. Pero la fortuna de Madame se desvaneció con los años. En 1962, un incendio arrasó el edificio, y lo poco que quedó fue una escalera de piedra que parece desafiar el tiempo. Los lugareños dicen que, si subes esos escalones al anochecer, escucharás risas y tacones lejanos. Algunos aseguran haber visto una figura con un vestido largo moviéndose entre las sombras. Solo queda una ruina, pero es una ruina que no olvida. Pero si creías que eso era extraño, el siguiente castillo nació de una estafa millonaria y un engaño digno de Hollywood. Número 11. El castillo de Scotty, Valle de la Muerte, California. En el corazón del desierto más árido de América, un millonario religioso llamado Albert Mussey Johnson decidió construir su refugio de ensueño. Pero quien se llevó el crédito fue su amigo, un estafador carismático llamado Walter E. Scott. Scotty convenció a todos de que el castillo era suyo, y así nació el mito. El castillo, con sus torres, pasillos y techos de terracota, jamás se terminó. Durante la Gran Depresión, el dinero se evaporó y el lugar quedó a medio construir. Hoy forma parte del Parque Nacional del Valle de la Muerte. Puedes visitarlo, pero solo con guía. Dicen que en las noches silenciosas aún se escuchan pasos sobre las losas vacías del salón principal, y nuestro siguiente castillo está ligado a una de las leyendas más antiguas de América, las 7 Ciudades de Oro. Número 10. Castillo de Coronado Heights, Kansas. Sobre una colina solitaria se alza una fortaleza de piedra que parece mirar al horizonte. Fue construida durante la Gran Depresión en honor al explorador español Francisco Vázquez de Coronado, quien recorrió estas tierras buscando oro y no encontró nada. El castillo tiene una sola habitación, una escalera que conduce al techo y una vista que parece infinita. Cuando el viento sopla fuerte, muchos dicen que se oyen voces que murmuran en un idioma antiguo. Otros aseguran haber visto sombras con armaduras entre los árboles. Hoy, Coronado Heights es un mirador tranquilo, pero cada atardecer el viento recuerda lo que allí se perdió. Y mientras Kansas guarda el eco de los conquistadores, Missouri conserva el esqueleto de un castillo que la naturaleza reclama día a día. Número 9. Castillo de Jajatonka, Missouri. El empresario Robert Snyder soñó con una fortaleza europea sobre los acantilados del lago de los Ozarks. Comenzó la construcción en 1905. Pero un año después, murió trágicamente en un accidente. Sus hijos completaron el proyecto 2 décadas más tarde y lo convirtieron en hotel. En 1942, un incendio devoró el edificio y lo redujo a ruinas. Hoy, sus muros quemados se alzan entre árboles y niebla. Quienes lo visitan aseguran sentir que alguien los observa desde las ventanas vacías. Las vistas son espectaculares, sí, pero las noches, dicen, son imposibles de olvidar. Y al norte del país, un castillo inspiró incluso una expresión que usamos hasta hoy. Número 8. Wynncliffe Mansion,
Nueva York. En el siglo XIX, la socialité Elizabeth Schermerhorn Jones construyó una mansión tan lujosa que hizo que todos sus vecinos quisieran superarla. De ahí nació la frase, estar a la altura de los Jones. Pero el esplendor no duró. Tras su muerte, el castillo cambió de dueños una y otra vez hasta que fue abandonado en los años 50. Hoy, sus ventanas arqueadas están vacías y su torre principal se desmorona lentamente. Los residentes de Rhinebeck cuentan que, a veces, una música tenue flota desde sus pasillos, como si una vieja fiesta nunca hubiera terminado, y de un castillo gótico pasamos a uno moderno, creado por un artista que quiso convertir su propia vida en una escultura. Número 7. Castillo de Montrouge, Carolina del Norte. El escultor Robert Mihaly comenzó a construir su castillo en el año 2000, entre los bosques de Rougemont, torres, minaretes, gárgolas, un híbrido entre catedral y fantasía. Era su estudio, su casa y su sueño. Pero cuando su matrimonio se rompió, también lo hizo el proyecto. El castillo quedó abandonado, invadido por grafitis y raíces. Durante años fue un secreto local, visitado solo por curiosos y fotógrafos. Hoy, Mihaly ha regresado y promete devolverle la vida. Quizás el arte, como las ruinas, siempre encuentra la forma de renacer. Aunque no todos los castillos tuvieron un final tan esperanzador, algunos fueron construidos por amor y terminaron en silencio. Número 6. Castillo de Atalaya, Carolina del Sur. El filántropo Archer Huntington mandó construir esta mansión para su esposa, la escultora Anna Hyatt, enferma de tuberculosis. Pensaron que el clima de Myrtle Beach la curaría. El castillo tenía 30 habitaciones, jardines y hasta un zoológico con monos y leopardos. Tras la muerte de Archer, Anna apenas volvió. Las habitaciones quedaron vacías y las esculturas sin terminar. Hoy, el castillo está dentro del Parque Estatal de Huntington Beach y puedes recorrerlo entre muros cubiertos de hiedra. Dicen que en las noches frías se oye el sonido del cincel golpeando piedra. Pero lo que vas a escuchar ahora es aún más oscuro, porque el siguiente castillo lleva el nombre del dolor. Número 5. Castillo de Dundas, Nueva York. Le dicen el Castillo del Dolor. Su creador, Ralph Wurtz Dundas, murió antes de verlo terminado. Su esposa fue internada en un asilo y su hija heredó una fortuna que le fue arrebatada por quienes debían cuidarla. La construcción se detuvo y con los años el castillo se convirtió en ruina y leyenda. Algunos dicen que el espíritu de Josephine, la esposa, aún vaga por los pasillos inacabados. Y según la tradición local, el agua de sus estanques se vuelve roja bajo la luna llena. ¿Coincidencia o maldición? Nadie se queda a comprobarlo, pero no hace falta buscar maldiciones para sentir escalofríos. El siguiente castillo parece respirar con el viento. Número 4. Castillo de Hartstone, Connecticut. Construido en 1890 por un fotógrafo neoyorquino, este castillo cambió de manos muchas veces. Cada dueño le dio un nuevo nombre, pero todos lo abandonaron antes de tiempo. Hoy las paredes están cubiertas de moho y los techos colapsaron. Los visitantes juran oler humo de chimenea, aunque hace décadas que nadie enciende una. Los locales lo llaman la Casa de las 12 Chimeneas, pero solo unas pocas siguen en pie. Y más al norte, un castillo oculto entre los árboles parece resistir al tiempo con la ayuda del bosque. Número 3. Castillo de Van Slyke, Nueva Jersey. Esta mansión de principios del siglo XX fue símbolo de riqueza y amor. Pero tras la muerte de su dueña, el abandono la consumió. En 1959, un incendio provocado destruyó gran parte del edificio.
Hoy, solo quedan los muros, cubiertos de hiedra, donde el bosque ha reclamado lo que alguna vez fue suyo. Los senderistas dicen que el silencio allí es tan denso que parece tener peso. Pero si buscas una historia más trágica aún, el próximo castillo fue testigo de una familia entera marcada por la desgracia. Número 2. Castillo de Sauer, Kansas City. Esta mansión de ladrillo rojo fue construida en 1870 por Anton Philipp Sauer, un empresario alemán. Durante años fue símbolo de éxito, hasta que la tragedia golpeó una y otra vez. La hija menor de Sauer murió siendo un bebé y él mismo falleció poco después. Las generaciones siguientes intentaron conservar la propiedad, pero la desgracia nunca los abandonó. Hoy, el castillo permanece cerrado al público, custodiado por leyendas de luces que se encienden solas y figuras que se asoman desde las ventanas. Y finalmente, llegamos al castillo más inquietante de todos, uno que nació de la obsesión y terminó en ruinas sobre una isla maldita. Número 1. Castillo de Bannerman, Isla Poyepel, Nueva York. Hace más de un siglo, Francis Bannerman VI, un comerciante de armas excéntrico, decidió construir su propia fortaleza sobre una isla del río Hudson. Quería almacenar su colección de armas, pero también dejar una huella eterna. El castillo nunca se terminó. Bannerman murió, un ferry se hundió, hubo explosiones, incendios, y al final, la isla fue abandonada. Hoy, sus torres colapsadas y muros cubiertos de maleza parecen un decorado de película posapocalíptica. Solo se puede llegar en barco o kayak. Muchos lo intentan, pero pocos se quedan hasta el anochecer. Dicen que, cuando el sol cae y la bruma se levanta, el río guarda silencio, como si la isla respirara. 12 castillos. 12 historias de ambición, tragedia y fantasmas que se niegan a marcharse. Cada uno es un recordatorio de que incluso la grandeza puede convertirse en polvo, pero el misterio, ese, nunca desaparece. Y ahora dime tú, si pudieras pasar una noche en uno de estos castillos, ¿cuál elegirías? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir explorando los lugares más inquietantes de Estados Unidos. Hasta la próxima, si es que vuelves.